¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Mañana fresca. Este es otro video de Siciliano en su taller. Como todos saben, estoy desoxidando y restaurando mis antiguas y primitivas herramientas, dado que bueno, esa caja siempre la tuve en el taller, ya bueno, media en el baúl de los recuerdos, como digo siempre. Con esa caja en sí misma hice todo el industrial, o sea, una caja de chapa pesada que la manija parecía una varilla de hierro del 4,2. Bueno, yo iba en motoneta, tenía la suerte que la cargaba en la motoneta y me iba, pero algún día que tenía que ir caminando con esa valija, verdaderamente la mano dolía, no era nada anatómica. Las cajas de ahora son una cosa hermosa que para trasladar herramientas, incluso bien cargadas. Pero bueno, más o menos voy bien, voy rumbeando bien con las llaves. Todos más o menos ya saben la historia de esas herramientas. Eh, Fueron quedando en mis antepasados. Yo tenía un bisabuelo que era maestro mayor de obras, pero mi bisabuela vendió todo, guardó 3 o 4 cosas. Yo cuando me vine a vivir con mi vieja es mi abuela que me crió, obviamente de chiquito jugaba con esas herramientas, ya me había ido de la casa de Antonio. Y bueno, había una valija que dejó un tío, hermano de mi vieja, que, bueno, él trabajaba en Deus y parece que Deus, la fábrica de tractores, cuando el empleado se retiraba, le dejaban sus herramientas, las que había utilizado en la línea. Obviamente hay llaves grandes, llaves viejísimas. Bueno, yo cuando llegué a una edad determinada, de 14, 15 años, y él vino de un viaje de Córdoba, le propuse comprárselas, porque créanme que nunca me gustó tener nada regalado, nada prestado, o sea, siempre era mío. Y bueno, llegamos a un precio, era, pues falleció, era un tío que no teníamos mucha vinculación, no me gustaba como era en su forma de ser. Bueno, la cuestión es que me la vendió la caja, las herramientas pasaron a ser mías, obviamente, algunas me servían, otras no, porque trabajaban con medidas grandes. Las tengo, bueno, he armado un combo como para salir del paso. Encima yo era un adolescente que siempre estaba queriendo desarmar. Por ahí no tenía zapatillas, porque la verdad que no tenía zapatillas. Eh, Siempre cuento la misma anécdota, un poco humillante, pero me acuerdo que iba caminando en un poste, había colgado un par de zapatillas que estaban mejores que las mías y me puse esas y dejé las mías ahí colgadas. Pero las herramientas, las motos, los motores, siempre me fue como una cosa que si ahorraba plata era para comprar algo de esas cosas. Cuestión que la caja de herramientas me quedó a mí. Como dije, la caja la empecé a utilizar para llevarla al taller. Las herramientas que no necesitaba en el taller, obviamente las dejaba. Y bueno, las estoy desoxidando y poniendo más o menos a punto. No quiero que pierdan el valor de antigüedad las herramientas. Simplemente es una conservación y por ahí les pase una laca para que queden bien durante años. Entre ellas, yo generalmente comparto los videos de Kawaii en YouTube. Pero bueno, por una cuestión de que me permite girar la cámara, frenar el video, girar la cámara y poder seguir explicando las cosas. Muchos me dicen eso porque a veces queda corta de tiempo, o a veces está esa cuestión del tema de voltear la cámara para poder mostrar algo sobre el banco, ¿no? O bueno, en el trabajo, mostrar cosas del trabajo. No me gusta estar enfocando y hablando. Por ahí me gusta más el trato así, de dar la explicación correspondiente y después mostrar. Bueno, la cuestión es que les quería hablar de esta pinza, que creo que es una de las más irrecuperables que tengo. La tendría que rectificar toda, que no es imposible,
rellenar la parte de alicate acá con soldadura y después mediante piedritas trabajarlas. Bueno, acá tendríamos la parte de corte lateral, que eso me parece que ya desapareció, pero sigue bancándosela. Miren que le estoy haciendo fuerza, en serio, y la pinza sigue aguantando. Así que bueno, tengo pensado rectificarla, arrancar con un disco flap y después llevarla sobre vidrio y lija. Y va a quedar un poco más chica porque hay que sacar un par de milímetros de cada lado, pero creo que vale la pena la restauración. Tiene juego en su perno, un juego bastante importante. No sé si se aprecia porque con una mano, ven ahí. Bueno, cuestión que quiero que quede bien. Quiero que vuelva a sus años de gloria, aunque sea devolverle un poco de vida a una herramienta que me ha sido tan útil. Porque bueno, como ya dije en otros tantos videos, eran épocas que yo era un chico que tenía la pasión de las herramientas, la pasión de los motores, porque me crié, como ya dije en otros videos, adentro de una fábrica. Bueno, no se hablaba de otra cosa que no sea fuerza hidráulica, motores, cigüeñales, árboles de leva. Parece que no. Todo eso uno lo lleva inculcado. Bueno, si pudiera dar vuelta a la cámara, la pondría sobre la mesa y la mostraría más en detalle. Pero es una pinza de los años 60 que está media corroída por el óxido. Esta pinza creo que la usaba un bisabuelo para tensar los alambres de la quinta, y de vez en cuando quedaba enterrada por ahí y bueno. Pero vino en el lote que compré al tío Roberto, que en paz descanse, y bueno, Dios lo tenga en la gloria y no lo deje salir. Nada, la compré y vino en ese lote. Así que bueno, durante mucho tiempo fue funcional. Ahora es como que se empeoró un poquito, porque esa caja hace como 10 años que no la abro y nada. La quiero volver a su época de resplandor. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Sé que hay gente que me sigue de verdad, no les resulto plomo, les resulto instructivo, les resulto interesante el contenido de mi canal. Así que bueno, nada, es un placer. Es el primer video que hago con la cámara frontal sin dar la vuelta, y que puedo trabajar el diálogo 8 minutos, por ejemplo, porque bueno, me manejaba con la cámara de Kawai para poder tener el giro, como dije al principio. Como digo siempre, los videos no tienen libreto, van surgiendo y bueno, a medida que van surgiendo los voy filmando. También me gustaría tener una buena cámara para mostrar detalles de verdadera importancia. Pero bueno, todo llega a su tiempo, cuando el canal crezca. Yo tengo fe que va a crecer. Lo mira tanto el que cree que hablo pavadas como el que considera que es interesante lo que digo. Así que eso es bueno. Así que nada, gente, les mando un saludo y nos ponemos a trabajar.